Bendiciones, damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio que Dios nos da una vez más en su infinita misericordia encontrarnos a través de las redes sociales, de este medio, y nosotros reunidos aquí exaltando y glorificando al Dios de los cielos. Quiero invitarle para que usted esté atento a este momento maravilloso, a este momento de bendición, a este momento glorioso donde vamos a estar exaltando y glorificando a nuestro Señor. Así es de que disponga su corazón y vamos todos juntos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos la gloria y la honra. Creemos a lo que tu palabra dice, que todo ayuda para bien a los que te amamos. Nos presentamos. En esta hora presentamos, Dios de la gloria, este tiempo de reflexión, de bendición, creyendo, Señor, que tú traes gran bendición a esta palabra, a este mensaje, a nuestras vidas, a la vida de los oyentes, de los que están conectados, que están con nosotros y que se van a conectar y luego van a ver este mensaje para la gloria y la honra de tu nombre. Que baranta todo aquello que no es tuyo, desbarata toda artimaña del enemigo, hurta todo plan del diablo y que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando, que lo que tú no has permitido, Señor, sea desbaratado, que lo que tú no has permitido, Señor, sea destruido en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bien, quiero que estemos atentos allí para la gloria y la honra de Dios, lo que compartimos. Y bueno, qué bendición haber dicho de antemano que se iba a hacer en la transmisión, cómo vamos a estar compartiendo a las personas, dando la gloria y la honra a Dios, bendiciendo al que vive por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, en este momento maravilloso y precioso, porque tú eres el que vives y el que reinas por los siglos de los siglos. Quiero invitarle para que me acompañe a ver un tema maravilloso y precioso para la gloria y la honra de Dios. Y este tema tiene que ver con el endurecimiento. Y hay que tener bastante cuidado porque lamentable y tristemente a veces el corazón se endurece. A veces se vuelve una piedra, un pedernal, un diamante. Y es necesario que nosotros seamos sensibles. Recuerde que el diamante se trabaja con una presión alta de agua para cortarlo. Y recuerde que la palabra es viva, la palabra es agua que salta para vida eterna. Y quiero invitarle para que me acompañe allí, por favor. En Mateo el capítulo 13, el versículo 15, vamos a tomarlo como punto de referencia para la gloria y la honra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Así es de que vamos a estar todos atentos para la gloria y la honra de Dios. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engorrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice las Sagradas Escrituras. El detalle que hoy en día una parte de la iglesia lamentablemente tiene la palabra en poco. Desafortunadamente han endurecido el corazón. No se le está dando la credibilidad que se le debe dar a la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros seamos sensibles y es importante que nosotros podamos gozarnos y deleitarnos en la palabra del Señor. Por eso es triste saber que lamentablemente un alto porcentaje de la congregación, de la iglesia en general en sí, poco lee las escrituras, poco la valora, poco la tienen alta estima. Inclusive algunos lamentablemente cuando es el día del servicio no saben ni siquiera dónde dejaron la Biblia. Yo la dejé aquí, la buscan, no la encuentran y bueno, ¿se imagina usted qué lectura pudo haber dentro del transcurso de la semana? Entonces por eso es importante que nosotros entendamos, porque el corazón de este pueblo se ha engorrosado. ¿Y qué puede engorrosar un corazón?
el orgullo, la falta de perdón, la soberbia, la indiferencia. Por eso es importante que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que la palabra de Dios es real, que necesitamos tener un corazón sensible a la voz de Dios. Necesitamos tener un corazón dispuesto para recibir la palabra, que la palabra de Dios haya cabida en nosotros, que Dios nos dé un nuevo corazón. Inclusive Dios nos pide el corazón, dice: dame, hijo mío, tu corazón. No debemos de endurecer el corazón. Ahora, hay situaciones que lamentablemente pasan a nivel de iglesia, a nivel de congregación, a nivel ministerial, a nivel social, familiar, pero no por esa razón vamos a darle la espalda a Dios o vamos a cerrar el corazón, a no creer. Mire, muchas veces los hombres nos pueden desilusionar, los hombres nos pueden desahuciar, los hombres nos pueden defraudar. Nosotros como seres humanos lo hemos hecho, aún muchos lo están haciendo y lo podrán hacer, pero el Dios del cielo no lo ha hecho y no tenemos por qué darle la espalda a Dios, no tenemos por qué endurecer el corazón. Y por eso aquí dice: y con los oídos oyen pesadamente. Hay gente que se le dificulta escuchar la palabra de Dios y más la voz de Dios. Recuerde que la voz de Dios es su palabra. La palabra y la profecía segura están aquí. Pero muchas veces Dios habla en nuestro corazón y hay insensibilidad a la palabra del Señor. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros somos sensibles a escuchar, hay que rechazar toda pesadez, toda pereza a la palabra de Dios, a endurecer el corazón, a posponer la obediencia o a posponer la lectura o la oración o el congregarse, porque lamentablemente muchas veces va aconteciendo y sucediendo que se le va dando cabida a ese endurecimiento y viene, ¿sabe qué trae el endurecimiento? La incredulidad. Y la incredulidad se manifiesta por falta de fe. Y la fe va relacionada con el poco amor, la poca credibilidad y la poca credibilidad con el poco amor. Y el poco amor va con la decepción de la mano, porque otras personas de pronto nos han decepcionado, porque han tenido actitudes, comportamientos no gratos, no agradables. Entonces, lamentablemente, el ser humano opta por endurecer el corazón. Y por eso muchas personas, lamentablemente, por los malos testimonios, dicen: yo ya no creo. No solamente dicen: no creo en los pastores, no creo en el evangelio, sino que se atreven a decir y a tomar una decisión, decir: yo ya no creo en Dios. Y endurecen el corazón y lo cierran, como si Dios les hubiera hecho algo, al punto de que algunos, acompáñenme a Jeremías, el capítulo 6, el versículo 10 dice: se avergüenzan de la palabra. Algunos se avergüenzan de la palabra, porque han cerrado su corazón, porque lo han endurecido. Nosotros no podemos hacer eso por ningún motivo. Tal vez la respuesta no nos haya llegado en el momento que usted y yo la hemos esperado, que clamamos a Dios, que asumimos que iba a llegar. Pero no por eso debemos de cerrar el corazón, endurecerlo. No por eso debemos de ser indiferentes con Dios. No, Señor, de ninguna manera. Aquí dice: se avergüenzan de la palabra. A quien hablare y amonestare, para que oigan. Y aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Oiga, es triste y lamentable haber gente hoy en día de no querer escuchar la palabra de Dios, que se avergüenza. ¿Sabe que hay gente que cuando va para la congregación lleva la Biblia envuelta hasta en papel periódico con tal que no lo vean con una Biblia? Algunos tienen que llevarla en un bolso porque van en una cicla, en una moto, gloria a Dios, no hay problema. O la llevan en el bolso las mujeres y cuando llegan a la congregación la sacan, no hay problema. Lo importante es la actitud y el cargo de conciencia. Pero hay gente que sale de la casa, y en especial algunos hombres, y la llevan envuelta en una bolsa, en otra,
Y no solamente eso, sino que cuando los confrontan, dicen, pero usted se congrega en tal lado, usted ahorita es evangélico, y dicen, no. Y lo he visto con una Biblia, no, es que se la llevaba un familiar que la dejó, o sacan cualquier pretexto, o dicen, no, el que es cristiano es mi esposa, o la que es cristiana es mi esposa, o el que es cristiano es mi marido, dicen las mujeres en algunos casos, o los hijos sacan una excusa, porque se avergüenzan de la palabra. No quieren recibir la palabra, les produce enojo la palabra, rabia. Y eso no es sano, y eso no está bien desde ningún punto de vista. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré? Pregunta el Señor. Si la gente hoy en día se avergüenza de la palabra, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré? Recuerde que amonestar es exhortar y nosotros debemos de aceptar la amonestación, la exhortación que Dios nos haga a través de la palabra. No podemos endurecer el corazón. La exhortación trae a nuestras vidas edificación, porque la Biblia dice que el padre que disciplina a su hijo es porque lo ama. Hijos míos, no despreciéis la disciplina del Señor. Entonces, por eso es importante que leamos y entendamos lo que dice la palabra. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? La gente ya no quiere oír la palabra. ¿Y sabe qué es lo triste? Que en una gran parte de la iglesia ya no hay palabra, escasean como en los tiempos del profeta Elías, escaseaba la palabra del Señor, al punto que Dios hablaba y nadie se daba por entendido. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos similares. La gente ya no quiere escuchar la palabra, ya la gente ya no quiere escudriñar la palabra, la gente ya no quiere cargar la palabra física, literal, este libro precioso. Ya en las congregaciones escasea este libro maravilloso. Y algunos tienen la celubiblia y cuando abren la celubiblia, ahí también abren una de las redes sociales o varias y se ponen a chatear y no le prestan atención. Son indiferentes e irreverentes a la palabra de Dios porque el corazón se ha endurecido. Porque lamentable y tristemente han tomado una actitud no grata, no correcta. Y por eso dice el Señor y pregunta, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. Hay gente que por más que se le habla, uno se queda aterrado, que muchas veces se pregunta, ¿han entendido el mensaje? Sí. ¿Tienen alguna inquietud? No. ¿Quieren dar algún aporte? No. Pero no se ve el fruto. Y no es porque el predicador sea malo o porque no haya expresado lo que Dios le dio para el pueblo, sino porque desafortunadamente no quieren oír, no quieren saber de Dios. Hay mucha religiosidad en una gran parte de la iglesia, congregaciones donde lamentablemente solamente hay un entretenimiento. No estamos en contra, en reflexión de bendición, en el tiempo de adoración y alabanza, amén. Y hay que ser sensible al Espíritu Santo, porque muchas veces va a querer que se le adore y se exalte al Dios del cielo más del tiempo que nosotros programamos. Estamos en contra de la reflexión de bendición, en contra de la oración, jamás. Pero hay que entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que a veces la oración escasea y se endurece el corazón y no se quiere escuchar la palabra de Dios. Y es triste. Aquí la palabra nos está diciendo en Jeremías, el capítulo 6, el versículo 10. Se avergüenzan de la palabra. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Recuerde que la Biblia nos habla de la parábola de la semilla, que parte cayó ¿dónde? En el camino, parte cayó en buena tierra, parte cayó entre espinos y parte en pedregales. Y lo triste es que hay gente que no tiene la disposición de escuchar la palabra de Dios. Han endurecido el corazón. Y miren lo que sigue diciendo. Y no pueden escuchar. Y aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la ama. Amar este libro, amar la palabra de Dios no es darle picos. No es decirle te amo. No, solamente eso, no. Es ponerla en práctica, es defenderla, no pelear ni contender, pero defender. Cuando hablo de defender es no dejarnos engañar con doctrinas erradas
o diversas enseñanzas o entretenimientos. No. Es importante que usted y yo podamos comprender a la luz de la palabra que debemos de ser sensibles, debemos de amar la voz de Dios, porque cuando nosotros no amamos la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar vacío, no va a haber allí un depósito, no va a haber un remanente de la palabra de Dios. Y por eso dice, les es cosa vergonzosa para muchos. Por eso hay veces que Dios le habla a una persona y se siente enojada y se siente molesta. Y a veces dice, ¿quién le dijo al predicador, al pastor o al líder mi situación? No es que nadie lo haya dicho, es que Dios lo conoce absolutamente todo. Y muchas veces Dios coloca una palabra en los labios del predicador para que se la comparta al pueblo o a una persona en especial. Pero a veces esa persona cierra, rechaza la palabra y no quiere. Y más cuando es una palabra que lleva exhortación, que lleva confrontación, que lleva al arrepentimiento, ya no la quieren aceptar. Ahora lo que la gente busca son palabras extraordinarias, palabras sacadas del contexto, palabras adornadas que les llame la atención. Y es donde la gente muchas veces está engañada. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Y yo quiero que me acompañe un momentico, por favor, allí a Zacarías, el capítulo 7, el versículo 12, para que miramos lo que la palabra nos dice. Y pusieron su corazón como diamante. Oiga, tremendo, hermano. Hay gente que le pone una coraza a su corazón para no recibir la palabra, para que la palabra no penetre, para que la palabra no les liberte. Y entonces dice aquí, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley es la palabra, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Se lo acabé de decir y lo está confirmando la palabra. Por los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire, cuando la palabra se rechaza, cuando la palabra no se acepta, hacemos que el corazón de Dios se enoje. Y esto no está bien desde ningún punto de vista. Y pusieron su corazón como diamante. Le decía hace un momento que el diamante se trata y se corta con agua a una presión fuerte para manejarlo. Y nosotros debemos de ser sensibles y entender que la palabra es agua. Cuando el corazón se vuelve tan duro, lo único que puede romper esa coraza de diamante en el corazón es la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Y pusieron su corazón como diamante para no oír. Y es triste porque ya no quiere la gente escuchar la palabra. Mire, ¿sabe qué es lo que acontece lamentable y tristemente en una gran parte de la iglesia hoy en día? En muchas congregaciones hay eventos, hay entretenimientos, ¿sí? Y hay una serie de cosas y la palabra escasea. Y si hay un líder o un hermano, una hermana que Dios usa con una palabra de exhortación, que sea Dios que hable, porque recuerde que hay gente que habla de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Y hay personas que para la gloria y la honra de Dios, Dios habla a través de ellos, pero a esos no los quieren escuchar. Los quieren mandar a callar, los quieren hacer a un lado. Y los van sacando del ministerio, del liderazgo, de la congregación y hasta los quieren sacar de la misma iglesia. Y por eso dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Esto me hace acordar de un varón, un rey, que normalmente los reyes siempre consultaban a Dios a través del sacerdote, si salían a la guerra o no salían a la guerra. Pero había un varón de Dios que siempre hablaba de parte de Dios. Y lo que le hablaba de parte de Dios al rey era algo muy duro, muy severo. Y aquel rey ya no quería escuchar, no al profeta, no al hombre de Dios, sino a Dios a través
del profeta. Y así hay muchas personas hoy en día. No quieren escuchar a Dios a través del predicador, a través del mensaje, a través del pastor del ministerio, sino que quieren palabras suavecitas, de ternura, de dulzura y cosas por el estilo. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos urgentemente dar oído a la palabra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová, que Jehová de los ejércitos que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y a veces no entendemos, porque hay situaciones que acontecen en un ministerio, en una persona, porque Dios le ha hablado a esa persona y esa persona ha echado la palabra o el consejo en saco roto. No lo ha valorado, ha creído que es el hombre. Y vuelvo y le digo, y cuando es una palabra de exhortación, de confrontación, de amonestación, no gusta. Lamentablemente es rechazada. Y por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos que necesitamos ser sensibles, que no debemos de endurecer el corazón, que nuestro espíritu debe estar sediento a que Dios nos hable. Que Dios use al siervo, que Dios use al pastor, al predicador, al hermano, que si es un consejo, si es una palabra que nos tiene que llevar al arrepentimiento y apartarnos del pecado para vivir en santidad, la aceptemos y la pongamos en práctica. Porque si no, puede pasar. Mire el pueblo de Israel. El Señor tuvo que decirles en el momento: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. ¿Por qué no quisieron? Porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Si el principal objetivo de Dios era ir al pueblo de Israel, porque endurecieron el corazón, porque lo pusieron como un diamante, porque no quisieron escuchar al Dios del cielo. Siempre que el Señor les hablaba en las sinagogas, le hablaba a los judíos, le hablaba a los fariseos, a todos aquellos, ellos rechazaban, crujían los dientes, intentaron apedrearlo muchas veces, lo quisieron matar antes de la hora indicada, quisieron hacer con él tantas cosas, lo menospreciaron, lo vituperaron y lo trataron de Belzebú. Porque cuando un pueblo, una familia, una congregación cierra el corazón, lo endurece a Dios, hay consecuencias. Viene el enojo de parte de Dios. Porque Dios no se anda jugando a la religión. Dios es real. Entendamos eso. Dios sí busca una relación con el ser humano, pero a través de la relación quiere que nosotros le entendamos y le comprendamos y le obedezcamos y no endurezcamos el corazón, sino que lo que nos diga que debemos de hacer, lo hagamos, y lo que tenemos que dejar de hacer, lo dejemos de hacer para agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros, Zacarías 7:12, me equivoqué con la cita, hago la aclaración, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Muchas veces nosotros hacemos que Dios se enoje por no dar oído a su palabra. Muchas veces la pereza, escúcheme con atención por favor, cuando hay que sacar tiempo para leer la Biblia, no quiero leerla, después hace que Dios quiera hablarnos a través de su palabra y hace que Dios se enoje. Muchas veces Dios nos manda un mensaje a través del Espíritu Santo por medio de un hombre, una mujer de Dios, que realmente hablen de parte de Dios, aunque les recuerdo una vez más que la profecía más segura es la palabra de Dios. Y si usted y yo tenemos una relación estrecha con el Señor, hermano, Dios nos va a hablar directamente. El problema es que cuando la gente no busca una relación estrecha con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de buscar la presencia de Dios, de la santidad, Dios tiene que usar otros medios. Y no es malo que Dios, así tengamos una relación estrecha con Dios, que Dios use otros medios. Lo importante es que nosotros no endurezcamos el corazón. Porque si nosotros endurecemos el corazón, es terrible. Yo quiero que vayamos un momentico a tener una confrontación. Allí en Efesios capítulo 4, el versículo 17 al 19.
para que podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos habla y cómo nosotros debemos de ser sensibles y tener mucho cuidado. Mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y miren lo que dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y es triste, porque mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ilusionados, ilusionando a otras personas. Hermano, mire, escúcheme una cosa con atención. La profecía es de parte de Dios. Cuando Dios habla, por supuesto, los profetas, Dios los usa. Pero Dios no habla, escúcheme con atención, a la luz de la palabra. Hay que mirarlo. Dios no habla solamente de que nos va a bendecir. Dios nos habla también de arrepentimiento a través de un profeta, de una profecía. Nos habla también de arreglar nuestras cuentas con Él. Nos habla de confrontar nuestra vida. Y por eso aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no. Ya usted y yo somos diferentes. Ya usted y yo somos nuevas criaturas. Ya usted y yo somos hijos de Dios. Debemos de andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Y dice, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántos han dejado la palabra y no quieren escuchar esa palabra que es de exhortación, pero que va a traer bendición? Sino que quieren escuchar es que le digan, siervo mío, el Señor te dice que te va a bendecir, que tienes casa, carro y que te va a dar beca y bueno y de todo eso. Y gente que muchas veces está en pecado, gente que muchas veces está sirviendo como servidores de una manera indigna. Y han creído que porque Dios no ha actuado, que Dios les va a alcahuetear el pecado. Jamás Dios va a alcahuetear el pecado. Dios es misericordioso y le da tiempo a la persona para que se arrepienta de su pecado y de su maldad. Pero si la persona no lo hace, va a venir el momento donde Dios le va a pasar la factura de cobro. Por eso la Biblia dice que el avisado ve el peligro y se aparta, mas el necio pasa y lleva su situación. Entonces sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso la Biblia nos recomienda que debemos renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos la mente? A la luz de la palabra, con las promesas de Dios. Y tenemos que hacerlo teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando no se renueva la mente, se corre el peligro, escúcheme con atención, se corre el peligro de ser engañados por falsas doctrinas, por falsos pastores, por falsos maestros, por falsos hermanos, apóstoles y profetas. Porque dice la Biblia que engañarán si fuere posible a los escogidos. Que engañarán si fuere posible a los escogidos. ¿Y por qué algunos escogidos lamentablemente pueden llegar a ser engañados y van a ser engañados? Por no renovar su mente. Porque aquí dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Empiezan a vivir la vida que a ellos les agrada en su vanidad, en el pecado, en la apariencia. Y a Dios no lo podemos engañar jamás. Dios es veraz, Dios es real. Y sigue diciendo, por la ignorancia que en ellos hay, porque no han querido escudriñar la palabra, porque han endurecido el corazón, porque lo han cerrado. Y por más que escuchan la palabra, por más que se las amonesta, no han querido dar oído a la palabra. Y mire lo que sigue diciendo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando hay ignorancia, hay dureza de corazón. Porque la gente dice, no, yo no creo que Dios me esté regañando, yo no creo que Dios me exhorte, yo no creo que Dios hable de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque no se escudriña la palabra.
Por eso todo lo que usted escuche desde un púlpito, desde un altar, de la voz de un predicador, tiene que ir a la luz de la palabra sin ser forzado y menos torcido, sino directamente, como está escrito, y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu de Dios le va a dar testimonio a su espíritu de que es Dios el que le está hablando y que nos está hablando. Y dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano, toda clase de impureza. Impurezas doctrinales, impurezas sexuales, impurezas sentimentales. Mire, esto es una locura lo que está pasando. Esto es una locura lo que está pasando. Hay ministerios, congregaciones, una gran parte de la iglesia que está haciendo alianza con los gobiernos. Y es donde allí va a haber la persecución con aquellos ministerios, congregaciones, iglesias y hermanos que no quieren hacer alianza con esos gobiernos, ante todo con esos gobiernos corruptos y perversos, con esos gobiernos que son tiranos, que ahí es no hay democracia, sino es que cuando es lo contrario, una tiranía. Y por eso es importante que nosotros entendamos, hermano, el cuidado que hay que tener, la sutileza, cómo el enemigo se ha venido metiendo en medio de la iglesia a través de funcionarios del mismo gobierno, dándole, en algunas partes le están dando un bono, pero en otras partes les dan un concierto. Y hemos creído que eso está bien y que Dios está ahí en el asunto. Déjeme decirle que no es así. No es así. Poco a poco van metiendo a la iglesia en un círculo donde los quieren oprimir y manipular. Y por eso muchos endurecen el corazón y no escuchan la voz de Dios y creen que allá sí está Dios hablando. Y se atreven a hablarle a un perverso de estos y a decirle que yo profetizo. Dicen algunos, no soy yo Arby Contreras, que dicen yo profetizo que usted es el apóstol y el profeta de esta nación cuando es un perverso, cuando es un tirano. Oiga, ¿hasta dónde se ha llegado? Y por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos lo negarán. Hermano, hay gente que habla muy bonito desde un altar y grita y hace tantas cosas, pero sus frutos no son los debidos. No son los correctos. Maltratan a la gente. Creen que ellos son los dueños de las almas. Les imponen cargas hasta económicas, hermano. Y cogen la Biblia para torcerla. Y por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a veces el conocimiento escasea en una gran parte de la iglesia porque, vuelvo y le digo, no hay lectura de la palabra, no hay oración. No hay un anhelo ferviente de decir, hoy hay servicio, hoy me está esperando el Rey de Gloria, el Espíritu Santo está allí, yo no puedo faltar, yo me voy a conectar o yo voy a asistir, pero yo quiero adorar al Dios del cielo, yo quiero que Él me hable, yo quiero que Él me exhorte, yo quiero que Él se glorifique en mi vida. Y por eso lamentablemente algunos tienen en poco el servicio. Es triste, hermano. Mire esta pandemia que pasó. Dejó a muchos, lamentablemente, viciados. Pero ahí salió a la luz que había en el corazón. Viciados a pedirle descaradamente al pastor que mándeme el link. No, si ya la pandemia pasó, venga, se congregue con nosotros, que ya estamos a estas alturas, hermano. Y la gente pidiendo el link por no congregarse. Una cosa es que la persona esté trabajando o que no tenga servicio en su congregación y se conecte a una enseñanza. Gloria a Dios, no hay ningún problema. Desde que usted sepa que es una bendición, ese hombre, esa mujer de Dios, amén. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos de tener sentido de pertenencia. Mire, no solamente por el ministerio que está allá al frente, no solamente por la congregación, por la obra de Dios, sino ante todo por la presencia gloriosa del Espíritu Santo.
por la palabra, porque haya sed en nosotros hambre y podamos decirle antes de salir de casa: ojalá, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Señor, yo quiero ir a adorarte, yo quiero derramar mi corazón esta noche o en este servicio, yo quiero adorarte con todo mi corazón. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que lamentablemente muchos llegan al servicio, y cuando digo lamentablemente no es porque lleguen, sino por la actitud que toman, que en vez de botarse de rodillas a orar, a clamar al Dios del cielo, o aún hasta leer la Biblia, está bien, se ponen a mirar las redes sociales dentro de la congregación, o se paran en la puerta a hablar el uno con el otro, lero, y la gente pasa y los ve y oiga, ese evangélico como chismosos, allá cotorreando, en vez de estar orando. La misma gente en conversa, en vez de estar orando, en vez de estar en lo que están, hermano, porque se ha perdido, se ha endurecido ese corazón. Y por eso dice aquí el 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Son mañas que se cogen y que si no se corrigen desde el púlpito con amor, a la luz de la palabra, hermano, eso va a ser un desorden, eso va a ser una locura. ¿Por qué cree usted que hoy en día la gente acude, escúcheme, a escuchar aún capacitaciones que no son cristianas, que no son bíblicas, que son capacitaciones motivadoras? Y sabe que lo triste, escuchar a los cristianos que dicen: a mí me gusta escuchar al pastor fulano de tal porque tiene unas enseñanzas de motivación. Y uno dice: wow, ¿qué hay en el corazón de algunos de la iglesia? ¿Qué hay en el corazón de algunos hermanos? Por favor, ¡qué motivación! La mayor motivación es el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. La mayor motivación es la presencia del Espíritu Santo. La mayor motivación suya y mía es la palabra de Dios. Si no es esa la motivación suya y mía, no estamos en nada. Hermano, mira, acompáñame un momentico al siguiente texto para que podamos entender y comprender lo que está pasando hoy en día. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 4, para que podamos entender por qué razón la iglesia está así. Este es un tema maravilloso que Dios me regaló, aunque no lo voy a tratar a profundidad en este momento, pero mire lo que está diciendo el versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Porque han endurecido el corazón. Y miren lo que dijo un hombre de Dios. Cuando el Señor Jesús empezó a hablar fuerte, los fariseos se fueron. Y Pedro le dijo: Señor, los fariseos se molestaron y se fueron. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Queréis ir vosotros también? Alguien dijo: dura esta palabra, ¿quién podrá resistirla? ¿Sabe quién resiste la palabra de Dios? Por más dura que sea, por más fuerte que venga de parte de Dios. El que tiene un corazón sensible. Pero el que perdió la insensibilidad a la palabra de Dios se vuelve indiferente. Se le hace como un diamante, como miramos ahorita en Zacarías 7:12. Endurecen el corazón, se tapan los oídos, crujían los dientes cuando Jesús les hablaba, hermanos. Y acá dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo escuchaba una vez a una mujer creyente decir que ha pagado 150,000 pesos por una conferencia de motivación por media hora. Increíble, hermano. Y a algunos, o a muchos, les tiembla la mano para apoyar un ministerio, para apoyar a un hombre de Dios, a una congregación que realmente habla la verdad para la gloria y la honra de Dios. Y gracias a Dios por ese remanente que hay y que se ha mantenido, y que Dios nos ayude a mantenernos para la gloria y la honra de Dios. Porque no podemos vender la verdad, no podemos venderla, no podemos cambiar el mensaje. Porque dice Gálatas 1:10 que si yo agradara a los hombres no soy siervo de Cristo. Y yo quiero que me acompañe un momentico al versículo 1 de 2 de Timoteo. Dice: predica la palabra. Recuerde que la palabra es martillo. Recuerde que la palabra es fuego. Recuerde que la palabra es agua. La palabra es leche. La palabra es miel. Y tiene una simbología cada uno de ellos. Pero hoy no vamos a estudiar ese tema porque será para otra ocasión. Pero dice: predica la palabra. Y es lo que escasea hoy en día en algunos o muchos púlpitos y en algunas congregaciones o muchas,
que hacen parte de la iglesia de Cristo. Pero gloria a Dios por aquellas donde la palabra se sigue predicando. Y dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso es lo que a muchos se les ha olvidado, que un día hay que darle cuentas a Dios, que lo que hicieron fue entretener un pueblo, que lo que hicieron fue engañarlo, que lo que hicieron fue no hablarles la verdad. Es mejor que nos odien a usted y a mí, si así quieren hacerlo, por decirle la verdad, pero no por ocultársela. Es mejor que a usted y a mí nos señalen de que seamos duros, extremistas, fanáticos, religiosos, como nos quieran llamar. Pero no que digan que les ocultamos la verdad, porque sería muy triste. Y mire lo que sigue diciendo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, para que el corazón no se endurezca, esto es indispensable hacerlo. El apóstol Pablo dijo: para mí no es molesto repetirlo todas las cosas, las mismas cosas, y para vosotros es provechoso, de edificación, de bendición. ¿Cómo logra el martillo? Recuerde que la palabra martillo rompe la piedra con el golpeteo. Vamos, 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 hasta que se desmenuza. La palabra es martillo, la palabra es martillo. Y si usted y yo la recibimos, si usted y yo la aceptamos, si usted y yo la disfrutamos, vamos a ser libres para la gloria y la honra de Dios, de toda dureza de corazón. Y sigue diciendo, reprende, exhortan con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no quieren, hermano. Ya hay muchas puertas que se han cerrado, porque no se lleva un evangelio suave, porque no se les predica o se les habla de motivación, porque no caen al suelo y se revuelcan y patalean. Yo creo en el poder del Espíritu Santo y en la manifestación del Espíritu Santo, pero hay gente que es pantallera. Hay gente lo que quiere es hacer creer de que están llenos del Espíritu Santo y son chismosos, no se sujetan. Es una locura. Por eso es importante que entendamos y que comprendamos, para la gloria y la honra de Dios, que la Biblia nos dice: es por sus frutos los conoceréis. No es por la apariencia, no. Y mire lo que sigue diciendo: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la quieren recibir, la rechazarán, se taparán los oídos, sino que teniendo comezón de oír, ya no quiere. Les pica el oído por escuchar algo nuevo. ¿Se acuerda que Pablo allí en cierto lugar les llama la atención porque a ellos les gustaba escuchar algo nuevo? ¿A Éfeso? ¿A quién? Les gustaba escuchar algo nuevo y les llamaba la atención. Y ahí sí hay muchos, hermanos, que quieren escuchar algo nuevo. Mire, ¿sabe qué? ¿Quiere escuchar usted algo nuevo? Lea la Biblia. Aunque usted lea todos los días el mismo capítulo, siempre va a encontrar algo nuevo de parte de Dios y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Siempre lo va a encontrar, hermano. Y sigue diciendo: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, hermano. Hoy en día hay maestros para toda perversidad, entre comillas, maestros supuestamente cristianos, supuestamente apóstoles, profetas, para toda alcahuetería del pecado y de la maldad y la perversidad, y apoyan todo eso, hermano, y se mueve aún la economía, mueven economía para apoyar todo eso, hermano. Terrible y triste, pero lamentablemente es así. ¿Y sabe por qué? Y dice: apartarán de la verdad el oído y se amontonarán y se volverán a la fábula, se volverán al entretenimiento. Por eso hay lugares, hermano, donde se ha olvidado. Escúcheme, mire lo que dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se nos ha olvidado, a algunos se les ha olvidado eso, hermano.
Y por eso no van con sentido de pertenencia a la congregación o a la hora del servicio o al servicio, y no hay disposición. Mire, es más, le digo algo, el director de alabanza o el líder no debería decirle a la iglesia un aplauso para Cristo. No debería preguntar quién vive, porque es una fiesta donde cada uno vamos a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y le vamos a decir al Señor que le amamos, vamos a darle la gloria, vamos a aplaudirlo a Él. Así tal vez otros no lo hagan, pero lo voy a hacer para la gloria y la honra de Dios. Pero se ha vuelto hasta un servicio mecánico, porque hay dureza de corazón. Porque la palabra escasea. Y por eso tienen que rellenar un servicio y alargan, el servicio la cortan y alargan las participaciones. Y no estoy en contra de un testimonio, no, para nada. Pero muchas veces simplemente porque el predicador le dice media hora y se toma 20 minutos y 2 palabritas, y listo. Ya es triste. Pero lamentablemente esto ha pasado, está pasando y lo que va a pasar. Y si usted y yo no nos afirmamos en el Señor a la luz de la palabra, nutriéndonos con la palabra, leyendo todos los días la palabra de Dios, orando todos los días al Señor. Saquemos un tiempo, si usted lo está haciendo, gloria a Dios, sígalo haciendo. A la madrugada, a orar, a leer la palabra. En la tarde, a orar, a leer la palabra. Por la noche, a orar, a leer la palabra, hermano. Eso es una bendición. Eso es un maravilloso gozo para la gloria y la honra de Dios. Y vamos a ver el respaldo. Y no vamos a necesitar que nadie venga y nos diga: he aquí, siervo, Dios me dice que te va a dar esto, que va a dar lo otro. No, porque la Biblia dice en Mateo 26:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios por darnos un corazón sensible a su palabra? Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad que tú nos has dado de compartir este tiempo, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración y la exaltación es para ti. Gracias, Señor, por el corazón que tú nos has dado. Perdónanos si en algún momento hemos sido indiferentes, insensibles, si lo hemos endurecido, si hemos ignorado tu palabra, si hemos cerrado el oído ante todo cuando nos has exhortado. Perdónanos, Dios del cielo, y ayúdanos a ser sensibles, porque no queremos perder la sensibilidad. No queremos, Dios de la gloria, hacerte enojar, Dios del cielo. No queremos que nuestro corazón sea un diamante duro. No, Señor amado. Queremos tener un corazón sensible, porque tu palabra dice, Dios de la gloria, que el que se humilla será exaltado, Señor, y que el que viene a ti tú no le echas fuera. Señor, glorifícate, Dios del cielo, y ayúdanos a entender y comprender que tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y la exaltación. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios y Padre nuestro, y que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea con nosotros cada día, Señor, y que podamos, Señor amado, llegar ante tu presencia con un corazón sincero, derramarlo delante de ti, no importando el cargo que tengamos, Señor amado, sino importando la disposición del corazón, Señor, para adorarte, para glorificarte y para exaltarte. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si Dios nos presta la vida por su infinita misericordia, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga, pero no quiero despedirme de ustedes sin antes recordarles nuestro lema de reflexión, de bendición. En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.